Estamos con Héctor Beiroa, fue presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Hola Héctor, ¿cómo andás? Contanos vos, para empezar, ¿qué rol tuviste en las islas? ¿En qué lugar estuviste? ¿Qué unidad te tocó estar? Bueno, yo estuve en la compañía de comunicaciones de la 10ª Brigada, me tocó el rol de combate que tenía, era radiooperador, pero una vez que llegamos a las islas eh, por la geografía del terreno y por la posibilidad que había de interceptar las ondas radiofónicas de las transmisiones, lo que hicimos fue tendido de líneas telefónicas hacia las líneas de frente, sobre todo en la línea de montes de las alturas Rivadavia y hasta Bahía Agradable. Bueno, en los últimos, por suerte, que consideramos nosotros, en los últimos tiempos el tema Malvinas ha estado muy instalado en la discusión social, ha sido instalado desde el gobierno, en un punto, desde un lugar, podemos afirmar eso. ¿Qué visión tenés vos de esta nueva situación, de las políticas que el gobierno se ha dado en los últimos tiempos en el tema Malvinas, teniendo en cuenta que habíamos hablado justamente nosotros hace un año más o menos, un año y medio, y planteábamos algunas cuestiones que había déficits y necesidades, y a partir de ese momento ha habido nuevas políticas de parte del Estado? ¿Qué opinión tenés? Bueno, en principio yo creo que el gobierno tiene que tener en claro un tema que es fundamental. Malvinas requiere una política de Estado, en el sentido que tiene que concurrir todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales. Si el Estado argentino, el gobierno como tiene la doble jefatura, ¿no? Como jefe de gobierno y jefe del Estado, tiene que hacer concurrir a todos los argentinos para diseñar una política de Estado, una política común, porque la reivindicación de la causa de Malvinas y la lucha por la recuperación de la soberanía en Malvinas, tenemos que tener conciencia todos los argentinos que es un esfuerzo que va a demandar muchos años y que seguramente va a atravesar varios gobiernos, porque hay intereses estratégicos en juego, intereses estratégicos a nivel internacional o global, no son solamente los intereses que se juegan de tipo nacional, sino rutas marítimas, la proyección a la Antártida, la explotación e investigación sobre los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, con lo cual, y por supuesto la definición sobre qué hacer con la población de las islas, con lo cual la definición de una política requiere por lo menos mínimamente consenso. Y, Mínimamente consenso. ¿Y cuál es la política que, bueno, desde tu punto de vista, de los compañeros con los que trabajás, qué evaluación hacen de la política, sobre todo la política de los últimos tiempos del gobierno? Que por un lado ha dado lugar a que el tema se discuta y tiene algunos ejes. Sí, desde ya hubo un esfuerzo del gobierno de instalar el tema, y no necesariamente ahora que se cumplen los 30 años, ya hace algunos meses, incluso un año por lo menos, que el gobierno viene encabezando la instalación del tema de Malvinas, el tema de los veteranos, pero fundamentalmente el tema de la reivindicación de la soberanía en Malvinas. Lo que sucede es que todo esfuerzo espasmódico, si no está de alguna forma consolidado con una política firme y duradera, en la medida que no se le dé continuidad a esa política, termina fracasando. Y esto fue lo que pasó a lo largo de los 180 años se van a cumplir ahora el año que viene 180 años de la reivindicación de la soberanía en Malvinas. Por época la Argentina casi como que había abandonado el reclamo, sobre todo en los primeros años del siglo XX, que parece que estuviera tan lejano, ¿no? Y sin embargo lo tenemos ahí nomás. Hasta el año, pensá por ejemplo, hasta el año 1965, que es la primera presentación seria que la Argentina realiza en Naciones Unidas, casi no hubo reclamaciones diplomáticas. O sea, había una simple reclamación bilateral que no tenía ninguna fuerza. Recién con la incorporación en el Comité de Descolonización se empezó a instalar el tema a nivel internacional. En ese momento el resto del mundo y sobre todo Sudamérica tenían una noción casi mínima de lo que era la soberanía argentina en Malvinas. Hasta el gobierno militar del 76, que decide la intervención el 2 de abril del 82,
y después tuvimos en forma intermitente una política de desmalvinización, se fue instalando a veces el tema, a veces se fue desinstalando, hasta que llegamos al actual gobierno, que parece tener por lo menos una decisión más fuerte respecto de eso. Vos decías en un momento que, que había que tener en cuenta que la política que se llevaba adelante no debía ser espasmódica y debía ser una política que trascendiera los gobiernos coyunturales como para poder avanzar. ¿Qué líneas, vos cómo evaluás entonces, cuáles son las principales líneas que el gobierno ha tirado en este momento? Que la administración kirchnerista, que vos ves si avanzarán, no avanzarán, qué le faltaría. Sí, hay una línea que fue manifestada en los últimos meses, que son las restricciones a las operaciones comerciales de las empresas británicas. Ese es un tema interesante que se viene planteando incluso del conflicto bélico del 82. El conflicto bélico, por lo que yo investigué después, ¿no? Cuando regresé al continente, el ministro de Economía en aquel entonces era Roberto Alemann, se negó a realizar un bloqueo económico al Reino Unido, o sea que siguieron existiendo remesas al Reino Unido, remesas a Suiza, a Estados Unidos, que fueron, por lo menos Estados Unidos y Gran Bretaña, países que estuvieron directamente involucrados en el conflicto bélico. Esa es una de las, digamos, líneas Alemann, que hay que explorar. Roberto Alemann y sus hermanos, suelen ser gente parte de un staff de funcionarios económicos y que reflejan sus opiniones en algunos medios como La Nación y varios Bueno, medios. acá han representado a la Unión de Bancos Suizos, que es Inglaterra, ¿no? O sea, digamos, todos los depósitos del mundo están en manos de la banca inglesa y del seguro inglés, o sea que no eran contradictorios, digamos, con su ideología, con sus posiciones. Pero desde ya era muy contradictorio llevar a cabo en el factor militar una guerra abierta contra las potencias de la NATO y por otra parte permitirles que financien ellos la guerra con nuestros recursos, exactamente. Bueno, esa es una de las formas, digamos, uno de los métodos que se podrían explorar. Otro es la concurrencia de un fuerte bloque regional, sobre todo el UNASUR o del bloque sudamericano, que en estos últimos 30 años ha manifestado, yo creo, muchas veces mayor interés en la recuperación de la soberanía en Malvinas que algunos gobiernos que tuvimos en la Argentina, y me parece que en ese aspecto la posición de países como Venezuela, como Brasil, como Perú, que históricamente nos ha, pese a las trastadas que le hemos hecho de venderle armas a Ecuador en una guerra fratricida, siempre han apoyado y han... Menem podemos decir que fue antinacional en un sentido integral de la palabra, ¿no? Bueno, Menem lo que hizo fue, de alguna forma, celebrar el Tratado de Versalles argentino, que fueron los tratados con el Reino Unido de 1989. Siguen vigentes, ¿no? Que sí, están en el Congreso. Históricamente las organizaciones de veteranos solicitamos que el Congreso de la Nación tenga injerencia en la definición de los tratados internacionales, como marca la Constitución Nacional en el artículo 75, es una atribución del Congreso de la Nación. Sin embargo, todos los tratados de relaciones comerciales, de relaciones diplomáticas, de relaciones políticas, la han definido los gobiernos. Y en los gobiernos han influido factores de poder que tenían que ver, en el caso concreto de Menem, yo me acuerdo de empresas británicas en Argentina, tabacaleras, automotrices, de seguros, banca, personajes que también podríamos decir Emilio Cárdenas, que han intervenido directamente como embajadores argentinos, lo cual es una incongruencia. Tengo una pregunta, ¿qué dice ese tratado? Ese tratado es el que permitió la explotación de la zona económica argentina, ¿no? La zona económica argentina. Recordemos que cuando hablamos de zona de exclusión de Malvinas, como argentinos nosotros desconocemos esa zona de exclusión. Por lo tanto, cuando hablamos del mar territorial argentino y de la zona económica exclusiva, estamos hablando de aproximadamente de un territorio y medio de nuestro continente, de la zona continental argentina, en mar abierto, hasta ultramar o mar abierto, que es son de competencia millas, internacional. 200 millas, claro. 350
kilómetros. Sí, desde aproximadamente, Malvinas, de Georgia zona hacia Sandwich. económica exclusiva argentina, con lo cual estamos hablando de una zona que coincide prácticamente con una vez y medio del continente argentino y que además es rica en recursos naturales, en recursos vitícolas. Es decir, toda esa, lo que planteaba el tratado de 1989 era la explotación conjunta del área circundante a Malvinas, que está dentro de nuestro mar territorial, o de nuestra zona económica exclusiva. Y la reincorporación de los embajadores, de las relaciones diplomáticas, y creaba una figura diplomática que era el famoso paraguas, es decir, mantener la soberanía en suspenso y realizar una promoción de las relaciones bilaterales en todo orden, cultural, económico. Mantener la soberanía en suspenso mientras el otro ocupa el lugar. Exactamente, Si no, ocupa ocupémosla mantengamos la digamos, soberanía en suspenso. ocupa y lo explota, ¿no? Y lo explota. No solamente lo ocupa.